De Josué capítulo 24, el verso 14 al 18. Ahí está la parte que quiero compartir en esta mañana. Este mensaje que el Señor ha dado a mi corazón, a mi vida, para bendecirme y también para bendecir su vida. Vamos a estar en pie y vamos a dar la reverencia a la palabra del Señor. Siempre en todo lugar que se lea la palabra de Dios debe haber reverencia, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio militar, bueno, los que han ido al cuartel también enseña y dice que donde quiera que se toque el himno deben ponerse firmes, ¿verdad? Y no sé si fue alguien al cuartel. A donde se escuche el himno nacional deben ponerse firmes. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estar firmes. Amén. Libro de Josué 24, del verso 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Amén. Ya tenemos. Leamos todos juntos. Usted vaya con su mirada y yo escuche solo mi voz. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, diga, escogeos hoy, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, dígale al Señor. Tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, tú estás con nosotros, Señor. Tú edificaste la iglesia, Señor, tú la fundaste, tú la sustentas, tú la cuidas. Tú eres nuestro Dios, por ti queremos vivir, por ti queremos hacer las cosas. Tú eres nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestro escudo. Tu palabra dice, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú vas a estar ahí para nosotros, Señor. El ángel tuyo acampa alrededor nuestro. Oh, Señor, en estos tiempos que vivimos, el Espíritu Santo, Señor, vendrá sobre nosotros y nos levantará y nos edificará y nos dará, Señor, nueva visión, nuevas fuerzas, Señor Jesucristo. Cumple tu propósito, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesucristo. No sé si Él es su Dios. Si Él es su Dios, alégrese en esta mañana. Si Él es su Dios, fortalezcas en esta mañana. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias, estamos contentos por la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, podemos sentir aún la presencia de Dios en ese lugar. Por favor, los niños pueden salir, la maestra va a conducirlos. Hoy tienen ellos un concurso de pintura, entonces pueden salir, por favor. Y van a hacer una obra de arte. Van a pintar a la Biblia Goliat. Y otros van a pintar a Pablo y Silas. Bueno, es que ellos se entretengan mientras nosotros estamos aquí.
El tema de esta mañana es: escogeos hoy a quién servir. Amén. ¿Qué vamos a ver? Escogeos hoy a quién servir. Mire, sin duda, muchos de nosotros hemos sido empleados alguna vez, o hasta el día de hoy lo somos, ¿verdad? Todos servimos en alguna vez. Si somos el hijo mayor, servimos a los menores, ¿no es cierto? Pero todos, sin duda, en una etapa de nuestra vida hemos servido, ¿no es cierto? Quizás a nuestros jefes, en las empresas que trabajamos, a nuestros hermanos, bueno, siempre hemos servido y estamos familiarizados con esto de servir, ¿no es cierto? El servicio requiere mucho esfuerzo, responsabilidad, puntualidad y muchas otras cosas se necesita para poder servir, ¿no es cierto? Y sin duda, para servir, incluso en la palabra, en la obra, en el ministerio del Señor, también se requiere servicio y mucha dedicación. Entonces, escogeos hoy a quien servir. Mire, en esta historia que acabamos de leer, quiero centrarme en esa parte que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, Josué, él es un varón de Dios, que él estuvo siempre al lado de Moisés, ¿verdad? Siempre él estaba al lado de su Señor, viendo que él hacía las cosas que, como Dios se manifestaba a Moisés. Él siempre estuvo interesado en Dios y en las cosas que Dios iba haciendo con su pueblo. Él siempre estuvo dispuesto, él siempre estuvo el tiempo. Él nunca dijo: estoy ocupado. Él siempre se dio un tiempo para ver lo que Moisés iba a hacer, lo que Dios le estaba hablando a Moisés. Él siempre tuvo ese tiempo. Cuando Dios le llamó a Moisés 40 días, estuvo Moisés en el monte. Dice que Josué estuvo un poco más abajo nomás de Moisés, esperando que Moisés bajara. Y ahí él estuvo. Y esto me llamó a pensar algo en esta mañana y durante esta semana. Que si Josué estuvo esperándole un poco más abajo nomás a Moisés que bajara del monte, él también tuvo que sentir la presencia de Dios, porque dice que la presencia de Dios estaba en el monte. Todo el monte se conmovía por la presencia de Dios, y Josué también estaba en ese monte. Y eso me llama la atención, que Josué también experimentó muchas cosas, la presencia de Dios en su vida. Y él empezó a ser tratado por Dios, aunque quizás él no vio el rostro, los logros de Dios y las maravillas que Moisés vio, pero aún así él fue afectado su vida por la presencia del Señor. Quizás cuando Moisés vivía, aún Dios no había llamado a Josué para que le sirva, porque aún estaba en auge, o aún estaba Moisés todavía. Pero cuando ya Moisés se muere, entonces Dios tuvo que llamarle a este varón Josué y decirle: Josué, mira, mi siervo Moisés ha muerto, necesito de ti, necesito de tu servicio. Necesito que tú te levantes y pases a este pueblo y le hagas heredar la tierra al cual yo juré que le daría a sus padres. Y entonces Josué se levanta y toma ese pueblo que salió de Egipto, que era una nueva generación, y los introduce a la tierra prometida. Y la primera cosa que él se enfrenta es a un muro, los muros de Jericó. Todos buenos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos muros? Dice que esos muros se vinieron abajo, se derrumbaron. Dios les dio una estrategia sencilla, pero poderosa. Solo les dijo: den una vuelta cada día, y al séptimo día den 7 vueltas y griten y toquen las trompetas, y el muro se cayó, ¿verdad? Y Josué, cada vez que experimentaba la presencia de Dios en su vida, su carácter iba siendo afectado, su pensamiento iba siendo afectado, porque Dios estaba tratando con él en su corazón. Y Josué, desde el día en que salió de Egipto, él no fue el mismo. Él fue cambiando, él fue transformando su carácter.
Y ahí es que es la primera cosa, que desde el día en que nosotros le conocimos al Señor, nuestro carácter debe ir cambiando. Debemos ser mejores cada día, no peores. A veces hay gente que en vez de cambiar para bien, ha cambiado para mal. Pero no, Josué nos da una gran lección en esta mañana, que si la presencia de Dios hemos sentido en nuestra vida, debemos ir cambiando nuestro carácter, cambiando aún nuestra fe, nuestra manera de creerle a Dios. Josué no era el mismo desde el día en que salió de Egipto. Quizás pasaron largos 400 años, y cuando Moisés regresó para sacar ese pueblo, la fe de Josué no estaba fortalecida. Pero durante todo este transcurso que él tuvo hasta llegar al río Jordán y luego estar listo para pasar y ver cómo los muros son derribados, su fe había cambiado, su fe se había fortalecido. Ya no era el mismo Josué, quizás el Josué débil espiritualmente y en fe, sino que se fortaleció en Dios. Y es la primera cosa que Josué ve, es ese milagro poderoso que Dios hizo, que los muros de Jericó se vinieran abajo. Habían venido muchos ejércitos poderosos a querer conquistar la ciudad de Jericó, y nadie lo había logrado, porque eran unos muros imponentes, unos muros grandes, unas murallas, que todo ejército que se enfrentaba a esos muros, seguro encontró la derrota. Y no hubo un rey, ni un ejército, ni un pueblo que pudiera conquistar a Jericó. Pero viene Josué. ¿Qué diferenció a Josué y a este pueblo de diferente a los otros pueblos y a los otros ejércitos? Es que Dios estaba con este pueblo, es que Dios estaba con Josué. Esa fue la diferencia. Y Dios no tuvo que hacer nada poderoso, simplemente que den una vuelta cada día, y eso bastó para que esos muros se vinieran abajo. La fe de Josué se aumentó, él se fortaleció en Dios, cambió su carácter, y es en esta época de su vida, en sus mejores años, en estos mejores años de su vida, que él está fortalecido en lo mejor, es cuando Dios lo llama. Y es aquí cuando él empieza esta labor de conquista en la tierra prometida, porque ahí habitaban los amorreos, los moabitas y los amonitas. Y Dios le da esta gran tarea a Josué de entrar a la tierra y despojar y apartar a esos pueblos, derrotarlos. Él aparece en escena en un tiempo crucial en la historia del pueblo de Israel. Aparece Josué, y este Josué, que fue en cada cosa que él iba haciendo y que veía la mano de Dios, este mismo Josué es el que dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es ahí que Josué dijo: yo y mi casa. ¿Sabe? Me puse a meditar en este yo, y es algo muy importante que él acaba de decir en esta palabra. Simplemente él dice yo, no dice ellos van a buscar a Dios. No, él dijo yo. ¿Qué estaba diciendo Josué con estas palabras? Miren, él estaba diciendo: no necesito que nadie tome una decisión por mí, yo ya he tomado mi decisión, porque durante todos estos años he descubierto que este Dios que está en medio de Israel es verdadero, y yo soy el primero en comprometerme con el Señor. Y es por eso que yo digo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué es lo que va a cambiar la vida de nuestras familias? Cuando nosotros como padres tomemos la decisión, nosotros primero, de buscar y de amar a Dios sobre todas las cosas.
Josué nos da una gran lección aquí. A veces nosotros queremos cambiar nuestra vida cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Queremos que todo el mundo cambie, excepto nosotros no queremos cambiar. Josué nos da una gran lección. Él aprendió, él entendió cada lección que Dios le dio durante todos estos años. Y él entendió y dijo: es necesario que yo primero busque a Dios, que yo primero decida ir a la iglesia, que yo primero decida obedecer a Dios. ¿Sabe cuando rechazamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y estamos dándonos vueltas ahí y no queremos aceptar y recibir lo que Dios nos ha dado? Pasar el tiempo pasará y nunca cambiaremos y seguiremos siendo los mismos. Nos da una gran lección como padres, como cabezas de hogar. Él debe ser nuestra responsabilidad. A veces he escuchado que el esposo le dice a la esposa: anda tú a la iglesia, tú busca a Dios. ¿Verdad? ¿Se han escuchado eso? ¿O solo yo he pasado? ¿Verdad? El esposo le dice: no, anda tú a la iglesia, luego yo ya he de ir. Anda ahora por mí, anda ayuna por mí. ¿Sabe? Eso no le agrada a Dios. Lo correcto debe ser: yo voy a ir a buscar a Dios, yo voy a orar por mi familia, yo voy a orar por ti, voy a orar por mis hijos. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios en este tiempo, hermanos. Nadie va a darnos decidiendo el buscar y de servir a Dios. Nadie. El pastor no puede decidir por usted. El hermano no va a decidir por usted. Usted toma sus decisiones, como Josué lo hizo, y él dijo: yo voy a servir al Señor, yo primero voy a amar al Señor, yo primero voy a buscar su rostro. Y esa debe ser nuestra responsabilidad. A veces decimos: no, es que primero cambie mi esposa para yo buscar a Dios, que primero cambie mi esposo para yo buscar a Dios. No, debemos tomar una decisión hoy de buscar, de escoger hoy servir al Señor. No importa que el otro no quiera, pero es mi responsabilidad buscar al Señor, yo primero. Ay, no, es que mi papá no cambia, mi mamá no quiere cambiar, y si ellos no cambian, yo tampoco. A veces hay pelea entre hermanos, ¿verdad? Dice: es que él no cambia, es que solo a él le quieren, es que solo a él le dan. Y a veces pasamos en esas peleas así. ¿Sabe? Ellos no van a cambiar. Quien debe cambiar soy yo, porque ese va a ser un beneficio para mí. Cuando decidamos yo cambiar, entonces Dios va a venir y me va a ayudar a solucionar las cosas que están mal. Dios me va a bendecir a mí, no va a bendecirlos a ellos. ¿Sabe? En la iglesia a veces mucha gente viene y una es bendecida y otra no. ¿Sabe por qué? Porque por la decisión que ellos han tomado en su corazón de buscar a Dios, de servir a Dios, de ser cristianos legítimos. Entonces ellos son bendecidos y los otros no son bendecidos. ¿Por qué? Porque no han decidido servir al Señor. Ellos han decidido seguir en el mundo, disfrutando de la vanagloria de este mundo, y ahí permanecerán. Pero usted que ha decidido servir al Señor y servirle, entonces Dios lo va a bendecir y Dios estará con usted y con su familia. Primero yo. ¿Cuán importante es este primero yo? ¿Saben? Nosotros somos buenos campeones para echar la culpa a todo mundo, ¿verdad? Cuando la serpiente engañó a Eva y luego Eva le dio a Adán y Dios vino, ¿y qué dijo Adán? ¿A quién echó la culpa? La mujer, ¿verdad?
La mujer no tenía hijos, no tenía quien culpar, ¿verdad? Entonces apareció la serpiente y dijo, la serpiente me engañó. Porque si hubiera tenido hijos, le hubiera gustado al hijo, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque nosotros siempre tratamos de buscar a quien culpar por nuestras desgracias y por nuestros errores. Y nunca aceptamos lo que nosotros hicimos mal. Nuestros errores. Cuán importante es, hermanos, tomar una decisión en este día. Primero yo necesito arreglar mi relación con Dios. Primero yo necesito buscar a Dios. Ahora sí vale yo. A veces está como yo relación con yo. No, pero este yo sí es bueno porque debo yo primero decidir, arrepentirme, buscar el rostro del Señor. Yo primero. No echemos la culpa a nadie más de nuestras desgracias. ¿Sabe? Josué él se enfrentó a muchos problemas y dificultades mientras él estaba al frente del pueblo. Siempre cuando uno está al frente, se va a enfrentar a muchas cosas. A la calumnia, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted. ¿Le han calumniado a usted? ¿O no? ¿Le han hablado mal? Sí, ¿verdad? Hemos recibido a veces. Como usted no ha sido hablado, pero a mí sí me han hablado, sí me han calumniado. Siempre cuando usted está al frente como líder, siempre van a ver sus debilidades. Es que él es así, él duerme hasta las 10, y todas esas cosas van a ver. Porque usted está siendo expuesto ante la gente. Y Josué, sin duda, él fue también calumniado en una etapa de su vida. Se enfrentó a la burla quizás, al escarnio y todas estas cosas. Pero Josué no empezó a culpar a todo el mundo, sino que él se hizo responsable de él mismo. Nosotros debemos hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones. No culpemos a nadie, hermano. Más bien diga, pero yo primerito voy a buscar a Dios, voy a servir a Dios, voy a obedecer a Dios. Cuán importante es lo que Josué dijo, miren esas palabras, pero yo y mi casa. Ya vamos a entender por qué dijo y mi casa. Él se estaba comprometiendo, él estaba dando su palabra por su familia. ¿Alguien puede dar aquí la palabra por su familia? ¿Alguien puede decir en esta mañana, pero yo y mi casa, o sea, mi esposa y mis hijos, mis parientes, serviremos al Señor? ¿Sabe? Es difícil. Lo que Josué estaba diciendo aquí involucra muchas cosas y vamos a verlo más adelante. Pero Josué se hizo responsable de él. ¿Y sabe por qué él dijo esta expresión? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Josué conocía a ese Dios. Él llegó a conocerlo y entenderlo. Nosotros nunca llegaremos a tomar decisiones firmes en nuestra vida si no conocemos a ese Dios que nosotros tanto predicamos o tanto hablamos. Estoy haciendo una enseñanza respecto del Facebook. ¿Sabe por qué? Porque me da mucha tristeza. A veces hay gente tanto que escribe de Dios, pero en su vida no hay nada. Y yo oro para que digo, todo lo que ponen ahí, ojalá que lo practiquen y que lo vivan. Josué no era uno de ellos. Josué era un hombre que conocía a ese Dios y le servía y le amaba y le era obediente a todo lo que el Señor le mandaba hacer. Josué conocía a ese Dios. Es triste ver en estos tiempos, hermanos, que aún a pesar de que llevamos el rótulo de ser cristianos, muchos no conocemos a ese Dios, muchos no lo entendemos, muchos no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros y que hagamos. Pero Josué sí conocía, y por eso él dijo, yo y mi casa vamos a servir a ese Dios, porque lo he conocido, porque lo he llegado a conocer durante todo este tiempo, desde el día en que nos sacó de Egipto.
Dios ha estado con nosotros. Vi cuando el mar rojo se partió en dos, vi la columna de nube, la columna de fuego, vi como Dios proveyó el maná del cielo. Josué vio todo eso. ¿Saben? Es triste ver como cristianos que no podemos llegar a tomar una decisión firme de seguir y de servirle al Señor con excelencia. Eso es una razón de darnos cuenta de que no hemos conocido a ese Dios que nos sacó de la esclavitud, del pecado del mundo. Aún no le conocemos quién es Él. Primera de Juan dice, porque si le conocieses, entonces guardarías mis mandamientos. Pero aquel que no guarda mis mandamientos no le ha visto ni le ha conocido. Josué sabía quién era ese Dios. Por eso él se atrevió a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa expresión, el Señor, es Adonai en el hebreo. Y no todos podían decir a Dios, mi Señor, o el Señor. Cuando usted le dice, Él es mi Señor, el libro de Malaquías del Señor reclama y dice, todos tienen su amo y lo respetan, pero si yo soy su Señor, ¿en dónde está mi honra? ¿En dónde está mi gloria? Cuando le decimos a Dios, tú eres mi Señor, realmente Él es nuestro Señor, Él es el que gobierna nuestra vida. Entonces lo que Josué estaba diciendo era algo tremendo. Él estaba familiarizado con Dios, lo conocía, hablaba diariamente en oración con Él, había leído en la palabra de Dios lo que Moisés le había dejado escribiendo. Él se fortalecía, cada día quizás leía un versículo y él se fortalecía así cada día, Josué. Porque Dios le dijo así, ¿verdad? Josué 1, 8, 9, 10, 11 y 12. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y él hizo eso, y así le llegó a conocer a ese Dios. Nosotros podemos solo tomar decisiones firmes en nuestra vida cuando realmente conozcamos a Dios. ¿Quién es Él? Nos daremos cuenta que nuestro Dios es un Dios santo y que sin santidad no le podemos ver a ese Dios. La segunda cosa que le llevó a Josué, porque saben que él entendió, porque también él había visto las manifestaciones del poder de ese Dios. Él se había dado cuenta quién era ese Dios y vio el poder de Dios en su vida y manifestándose sobre sus enemigos. Vamos a ver en Josué 5:13, ¿alguien nos puede leer? La primera cosa que él se enfrentó, ya él siendo el líder, porque todo lo que pasó y vio fue cuando Moisés era líder en el desierto. Pero ahora la primera cosa que él ve, que Dios lo hace, ya él siendo líder, no sé si alguien nos puede leer Josué 5, verso 3. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Amén. ¿Sabe qué es lo que vio Josué? Vio un ángel. Vio a Jesucristo mismo que estaba ahí, como príncipe del ejército del Señor. Él hasta ese día no había visto en persona un ángel tener de frente a frente, y él lo vio. ¿Alguien ha visto un ángel aquí? Aparte de los hermanos que se llaman ángeles, un ángel. Ahí está este hermano. Mire, qué maravilloso, ¿no? Josué vio a Jesucristo mismo, al príncipe de ejército celestial.
quisieran ver un ángel en su vida? Maravilloso tener esa experiencia. Ver un ángel. ¿Cómo será? ¿Alguien se ha preguntado cómo será? Yo sí me he preguntado, ¿cómo será? ¡Wow! Pero mire, Josué tiene esta experiencia, la manifestación del poder de Dios, real, visible, palpable, porque dice, si usted ve en verso 15, dice que él se postró a los pies de él, rostro a tierra, y le adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¡Wow! Una experiencia así, hermanos, necesitamos en nuestros tiempos. Ver ángel, ver la presencia, la manifestación del poder de Dios. Segunda cosa que vio Josué 6:20, el muro de Jericó se derrumbó, pero algo pasó aquí. Vamos a ver cómo es que fue derribado. Josué 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Eso fue todo lo que hicieron. ¡Wow! Sabe, a veces en nuestra vida, o yo no sé qué es lo que usted puede estar pasando, pero de la misma manera el poder de Dios es infinito. Es el mismo Dios en este tiempo, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aún Dios sigue obrando en la vida de sus hijos. Me imagino Josué, él siendo líder. ¿Sabe? Una cosa es sentarse y ser parte del pueblo, pero otra cosa es estar adelante, guiando todo ese pueblo. Me imagino a Josué cuando vio esto, que los muros se cayeron. Dijo, wow, ¿cómo puede ser posible? Si solo estuvimos dando vueltas, si solo estamos, fue un grito, y esto se viene abajo. Él vio el poder de Dios ahí. Josué 10, del 12 al 14, pasó algo maravilloso. Josué vio el poder de Dios. Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que Dios haya obedecido a la voz de un hombre. Sol, detente, y luna, y el sol se detuvo. Según los estudiosos, dice que el sol se detuvo 8 horas. El sol estuvo ahí. No oscureció hasta que Israel venciera a todos sus enemigos. La luna también se detuvo. ¿Sabe? No solo se detuvo el sol. Si vamos más allá, se detuvo todo el universo. Todo el universo fue detenido a la voz de Josué. ¿Sabe? Esto me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros hemos visto la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos sido sanados, hemos sido libertados, Dios nos ha bendecido, hemos visto la manifestación del poder de Dios, pero aún así no creemos en Dios, aún así no hemos decidido servirle como Él se merece. A pesar de ver las maravillas de Dios, cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo restauró nuestros hogares, cómo restauró nuestras familias, aún así no creemos en Dios. Y aún así no hemos decidido servirle con amor, con integridad, con excelencia.
triste, hermanos. Quizás podemos decir, pero lo que Josué vio fue maravilloso, fue fuera de serie. Pero nosotros también hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo una vida es transformada, es restaurada, y nosotros mismos hemos experimentado esa transformación. Y Dios ha hecho más por nosotros que por Josué. Él no tuvo el privilegio de que Dios viva en él, como hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos más bendecidos que ellos, ¿verdad? Hemos visto cosas maravillosas. He visto gente cómo se sana de cáncer. Hemos visto cómo un matrimonio que está a punto de destruirse, donde han dicho, no, ya me divorcio, a punto de firmar los papeles. Dios los ha tocado, Dios los ha cambiado. Y Dios ha puesto un nuevo amor y hoy sirven al Señor. Hemos visto cosas grandes de Dios, hermanos, que nos impiden servir a Dios con excelencia, de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tomemos una decisión firme, yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Saben? Muchos toman esta porción como una promesa. Dicen, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Es promesa de Dios? No, o sea, no es promesa. Es una decisión que Josué tomó respecto de Dios, de ese Dios. Nosotros también debemos tomar una decisión como hizo Josué. Quizás no con estas mismas palabras, pero algo similares. Vamos a decidir servir al Señor en estos tiempos. Otra de las cosas que a Josué le hizo hacer esta declaración, aparte de que él conoció a este Dios y dedicó tiempo en conocer a este Dios, después de haber visto el poder de Dios, cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios estaba con él, la tercera cosa que Josué le llevó a decir estas palabras fue que él siempre recordaba de dónde Dios le sacó. Cuando nosotros como su pueblo olvidamos de dónde Dios nos sacó, entonces dejaremos de ser agradecidos y de servir al Señor. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado, en la condición que vivíamos, lo que ha hecho por nosotros. Josué nunca olvidó eso. Él siempre estuvo presente de donde Dios lo llamó, y era de la esclavitud de Egipto. De ahí Dios lo sacó a ese pueblo. Nadie daba ni un centavo por ellos, pero Dios tuvo misericordia de ellos, y Dios fue a traerle, a sacar a su pueblo para bendecirlo y darle una tierra la cual no era de ellos. Así Dios lo hizo con nosotros. Él vino a este mundo, Él dio su vida en la cruz de Calvario para que nosotros seamos salvos y seamos parte de su pueblo. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Quizás estábamos sumidos en el alcohol, en las drogas, tantas cosas, pero de ahí Dios nos ha sacado. Y eso debe motivarnos a servirle al Señor, de tomar decisiones firmes respecto del Evangelio. Hoy necesitamos tener esa convicción de Josué. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. No importa que el uno no cambie o el otro no cambie, pero yo he decidido servirle al Señor, y ahí me voy a mantener, y así le voy a servir al Señor. Muchos van a las iglesias, pero sin decisión de servir a Dios. No sirve de nada. Podemos estar mil en esta mañana, pero solo dos tengan la convicción y la decisión de servir al Señor. No necesito los 998, si solo dos están con decisión de servir a Dios. ¿Qué hacemos con tanta gente si no hay decisión de servir a Dios, de agradar a Dios, de vivir en santidad, de honrar su nombre? Pero gracias a Dios, los que estamos aquí hemos decidido servir a Dios. Hemos decidido venir a la casa de Dios. Son decisiones que debemos
mantenerlas firmes siempre. Nunca deje de ir a la casa de Dios. Nunca debemos olvidar o nunca debemos dejar de recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Y saben qué? Debemos conversarle a nuestros hijos de dónde Dios nos sacó. ¿Sabe por qué Josué se atrevió a decir yo? ¿Y por qué también se atrevió a hablar por su familia? No solo estaba hablando por su familia, su mujer y sus hijos que él veía. Él estaba hablando por sus generaciones que vendrían después de él también. Él los comprometió a servir a Dios. Aún me nacían quizás sus nietos, sus bisnietos, pero aún así él ya los comprometió a servir a Dios. Debemos recordarles a nuestros hijos y recordar nosotros mismos de donde Dios nos ha sacado. Debemos testificarles a nuestros hijos lo que Dios hizo por nosotros, para que ellos sean alimentados en su fe y conozcan a ese Dios que nos salvó, que nos libertó. A veces el padre, la madre tiene vergüenza de conversar sus cosas a sus hijos, por temor quizás a burla o a que lo acusen. No tenga temor, porque ya Cristo nos ha perdonado. Él nos ha hecho nuevas criaturas. No importa lo que haya sido el pasado, lo que importa es lo que hoy soy. ¿Sabe? Si usted decide seguir viviendo en el pasado, que es otra cosa, ¿no?, de recordar de dónde Dios nos ha sacado. Una cosa es vivir en el pasado, otra cosa es solo recordarlo para testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora no solo debemos de recordar las promesas que le hemos hecho a Dios, sino que también debemos recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, y debemos dar gloria a Dios por habernos rescatado. Amén. Alguien dice gracias, Señor, por que Él nos ha rescatado. Amén. Porque Él nos sacó de donde estaba. Si Dios no hubiera llegado a mi vida, hermano, el Señor llegó a tiempo a nuestra familia. Eran tiempos donde nuestra familia se estaba cayendo a pedazos en nuestro hogar. Nosotros como hijos estábamos tomando el mismo camino que nuestros padres, hasta peor. Llegó tiempos en que yo tomaba 3 días a la semana, a veces 4 días a la semana, llegaba tomado a mi casa. Y estando en el colegio, pues, decir, mi padre, él pasaba más días en la cantina que ya no trabajaba. Y mi madre también, junto a mi padre, se dedicó a tomar. Fue en ese momento cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. De nuestra vida vacía, sin sentido, sin propósito. Y Dios nos llama para darnos propósito y bendecirnos. Porque somos ingratos con Dios. A veces incluso culpamos a Dios por lo que nos pasa. El Señor no tiene nada que ver. Él ha sido bueno con nosotros, hermano. Él ha sido maravilloso con nosotros. Josué 24:17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Miren, Josué nunca se olvidó de donde Dios le sacó. Y él en este versículo, él recuerda y dice, porque Jehová nuestro Dios, Él es que nos sacó a nosotros y a nuestros padres. ¿De dónde le sacó? De Egipto, de la casa de servidumbre. Miren, no se avergonzó de decir de dónde ellos salieron. Él los estaba comunicando, y no solo a sus hijos, a todos los estaba diciendo. Nosotros fuimos esclavos, sí, fuimos esclavos, pero Dios nos sacó, Dios nos rescató. Amén.
Eso es lo que le motivó a Josué a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No nació de por sí, hermano. No es que Josué de loco o guiados por sus emociones dijo para que él hacerse quedar bien el más delante del pueblo. No. A veces nosotros fallamos aún en eso. Queremos que nos vean que somos los más machos, los más decididos, los más... Y a veces tomamos decisiones hacia la ligera. Pero cuando ya pasamos de esa puerta seguimos igual. No debemos ser así, hermano. Si vamos a tomar una decisión, hagámoslo firme y persistamos en eso. Amén. Dios hizo 5 cosas por nosotros que no debemos olvidar, hermanos. Y la primera que Él hizo es que nos reconcilió con Él mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Primerito, Él nos reconcilió con Él mismo. Ya no estamos peleados. ¿Alguien se ha reconciliado alguna vez? ¿Ha experimentado eso, esa palabra de reconciliar? Es bonito. Después que lo pegan, no importa. ¿No es cierto? Ya después que lo acabó, reconcíliate. No, pero es bonito haciendo reconciliar. Cuando está peleado, uno duerme para un lado y el otro está para el otro lado. Ahí sí queremos que la cama sea más grande, el otro va al mueble a dormir. ¿No es cierto? Uno está durmiendo en la cama, el otro va al mueble. Entonces, primero lo que Él hizo es nos reconcilió. Segundo, nos redimió. ¿Qué quiere decir? Que nos compró. La palabra redimir viene de la compra de esclavos. O sea, Él nos redimió, nos compró cuando éramos esclavos y nos dio libertad para siempre. Nunca más íbamos a ser expuestos a la compra. No estamos a la venta, ¿sabía ustedes? Y el Señor nos compró y nos dejó libres. Tercera, nos justificó. ¿Qué quiere decir? Nos declaró inocentes. Eso quiere decir nos justificó. Porque el acta nos era contraria, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a muerte. La sentencia fue la muerte. Pero el Señor viene y nos dijo, nos declaró inocentes, libre de culpa. ¡Wow! Gloria a Dios, hermano. Nos declaró sin culpa, libres. Eres inocente. Y cuando Dios declara a alguien inocente, no importa cualquiera juzgado que diga no, ya Dios nos dijo que somos inocentes y punto. Y el diablo estaba ahí que se jalaba los pelos, pero ya no pudo hacer nada, hermano. Nos declaró inocentes, nos declaró justos. La cuarta cosa que Él hizo es que hizo expiación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de su sangre los pecados fueron borrados para siempre, hermano. Ya no los vayamos, ya no hay. Y la quinta cosa que Él hizo en nosotros es nos regeneró. ¿Qué quiere decir? Nos hizo nacer de nuevo, hermano. Nos dio una nueva vida. 5 cosas que el Señor hizo por nosotros, que nos motiven a ser agradecidos y tomar decisiones firmes respecto de nuestro servicio y de nuestro caminar cristiano, como lo estamos sirviendo y caminando con Dios. Josué dijo, pero yo y mi casa. Esta expresión, y mi casa, quiere decir que Josué conocía a su familia, ¿saben? ¿Cuántos esposos conocen a su familia? ¿Cuántos padres conocen a su familia? ¿O no los conocen? ¿Sí los conocen o no? A veces no nos acordamos ni cuándo nació nuestro hijo. Le está preguntando a la esposa, ¿cuándo nació este? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? ¿No se acuerdan ni cuándo nació el hijo?
Pero Josué y mi casa, él estaba haciendo suya, y Josué conocía a su familia. Él conocía bien a su esposa, ¿saben? Por eso él se metía en camisa de 11 varas, a decir, yo y mi casa. Porque si la esposa era brava, cuando Josué regresaba, decía, ¿por qué te metiste a decir, yo no quiero servir a Dios? Pero él conocía a su esposa. Y él dijo, yo y mi casa. ¿Y sabe por qué conocía a su esposa? Porque él había orado por su esposa. Porque él había pasado tiempo con su esposa, con sus hijos. Y les había contado las cosas grandes que Dios había hecho. Y Josué oró por su familia, y él ayunaba por su esposa y por sus hijos. Y Josué puso pasión en su esposa y en sus hijos por servir a Dios. Por eso Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor, porque yo he dado todo por mi familia, he orado, he ayunado por ellos, los he llevado a la iglesia, los he expuesto a la presencia de Dios. Cuando ha sido de pasar al altar, he cogido a mis hijos y los he pasado y orado por ellos. Pero a veces no hacemos eso, hermanos. A veces ni nosotros mismos pasamos al altar. Peor vamos a hacer pasar a nuestros hijos. Peor vamos a orar por ellos en casa. O nos vamos a tomar un tiempo para sentarnos y quizás leer un versículo. O quizás ahí danzar y alabar a Dios juntos en nuestros hogares. Josué había hecho todo esto. Por eso él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, porque en ellos he puesto esta pasión, este deseo de servir a Dios. Necesitamos en estos tiempos esa clase de cristianos, hermanos, que digan, yo voy a buscar al Señor y también voy a poner esta pasión en ellos, para yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es una decisión que hemos tomado y en eso vamos a permanecer. Pero a veces no hacemos eso, hermanos. La responsabilidad de la casa es nuestra como varones sacerdotes que Dios nos ha puesto. Debemos orar por ellos, por nuestros hijos, escucharles hoy que están desde pequeños. A veces tengo que darme el tiempo para sentarme a la altura de Adrián, que es pequeño, y escucharle lo que él dice. A todo lado donde vamos está conversando lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y debemos tener tiempo para escuchar lo que ellos están diciendo. Ahora que ya está en clases, la maestra es cristiana, pero no trinitaria. Y había puesto unos dibujos de Mickey Mouse. Y nosotros le enseñamos que eso él no tiene que ver. Y había apresurado a la maestra y le había dicho, maestra, no ponga esos dibujos son del diablo, no tienen que ver. El otro día les había sacado aprendiendo el movimiento, que se llama hoy una clase como bailoterapia. Ya si no habían puesto música mundana, y el Adrián, como siempre, se ha levantado y ha dicho, maestra, esa música no es buena, ponga otra música. Y no había querido hacer los ejercicios. ¿Saben? Inconscientemente ponemos algo en nuestros hijos. Estamos diciéndoles la música mundana es mala. Pero necesitamos darles tiempo, hermanos. ¿Cuántos padres aquí se sientan con sus hijos para escucharles? Pasan tiempo con ellos. Se ha interesado en ellos. Se ha interesado en lo que piensa su esposa. A veces, ¿sabe? Por eso la iglesia no es edificada, porque el esposo no está haciendo esa labor y la esposa no quiere servir a Dios, porque el sacerdote de casa no ha puesto esa pasión, la visión en ella y no quiere servir a Dios. Los padres no han puesto la pasión, el deseo, la obediencia, una vida ejemplar de vida cristiana en sus hijos, y los hijos no quieren obedecer a sus padres y no quieren servir a Dios. Es por eso. Yo y mi casa, se encierra una familia, ¿verdad? Yo y mi casa.
suya su familia. Nadie va a luchar por su familia, hermano. Usted debe luchar por su familia. Usted debe anhelar el bienestar de su familia, la bendición de Dios para su familia. Nadie le va a dar haciendo esas cosas. Usted debe hacer. Pero luego viene el propósito de eso. Yo y mi casa. ¿Qué vamos a hacer yo y mi casa? ¿Qué va a hacer usted y su casa? Vamos a servir al Señor. Todos en casa deben saber esto, hermano. Que yo, con tu madre o con mi esposa, y ustedes que son mis hijos, vamos a servir al Señor. Papá, ¿dónde vamos el domingo? ¿Por qué me lleva siempre a ese lugar? Vamos a la iglesia, hijo o hija. Vamos a alabar al Señor, a nuestro Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual. Necesitas conocerle, hijo. ¿Alguien ha presentado a alguno de su hijo a Jesucristo? ¿Les ha presentado usted? Necesitamos presentarle a ese Dios que adoramos. Este es Dios, no físicamente, sino, mira, así es Dios. En cada cosa debemos presentarle a Dios. Amén. Ese es el propósito, servir a Dios. Cuando nosotros hagamos todo esto y veamos y vea la gente que vivimos conforme el Señor, entonces nuestras decisiones van a afectar a los demás, van a motivar a otros. Si queremos hoy crecer en nuestra iglesia, tomemos decisiones firmes de servirle a Dios con excelencia. Si el culto es a las 9:30, no vengamos a las 10. No nos ponemos de acuerdo. 9:30 o 10. A las 10. Vamos a ponernos en el pueblo. Va a empezar el culto a las 10. Pero vamos a estar antes para orar. ¿Verdad? Que las decisiones que usted tome motiva a los que están a su lado, para que ellos también tomen esas mismas decisiones y hasta mejoren. ¿Sabe por qué a veces nuestra familia que no es creyente no ha decidido todavía seguir al Señor o convertirse a nuestro Dios? ¿Sabe por qué? Porque nos ven cómo vivimos y ven que nuestra decisión de servir a Dios no es firme. Porque todavía nos ven, nos escuchan que estamos escuchando música mundana. Entonces ellos dicen, no tengo necesidad de cambiar, porque él sigue escuchando la misma música. Si se viste igual, si habla igual, hasta peor, si le insulta a su esposa como quiera, pues ¿para qué me hago cristiano? Dicen, ¿verdad? Necesitamos decisiones firmes, hermano. Sí, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Saben, quizás les sea hoy difícil tomar la decisión, pero hagan. No importa que los demás no le apoyen, pero hoy usted decida servir y seguirle al Señor, y Dios le ayudará. Poco a poco, hermano, Dios está con usted. Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Dígale al Señor. Si usted siente decirle en esta mañana lo mismo que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora entienden que involucra estas cosas. Señor, gracias, Padre mío, por este tiempo.
por tu palabra, Señor. Ayuden a tomar decisiones firmes, Señor, respecto de mi vida, de mi salvación, de mi forma de vivir esta vida cristiana. Señor, reconocemos que hemos fallado contra ti. No hemos obrado correctamente, Señor.